Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios en esta serie del mes de actitud. Yo quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al versículo 16. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que ha sido puesto por la defensa del Evangelio. Sabes, cuando tú y yo tenemos la actitud correcta, vamos a evitar la rivalidad. Rivalidad es lo que yo quiero que hablemos en esta ocasión. Sabes, la rivalidad, en vez de agradar a Dios, en vez de acercarnos a Dios, en realidad nos aleja de Él, nos aleja de sus planes, de su propósito, nos aleja de la visión correcta. Una cosa es defender la fe, otra cosa es ser apologista, y una cosa muy diferente es caer en la envidia y la rivalidad. Sabes, en el tiempo del apóstol Pablo, él mismo declara que muchos predicaban a Cristo, predicaban el Evangelio por competencia o rivalidad, porque ellos veían a los demás que estaban haciendo las cosas como una competencia, como alguien a los que podían ganarles, como alguien a los que podían humillarlos, como alguien a los que podían enseñarles quién estaba al mando y quién era el ganador, quién en realidad podía atraer a muchas más personas. Y en medio de una situación tan difícil como la que Pablo estaba viviendo, que estaba encadenado, estaba prisionero, estaba en una cárcel, él da testimonio de lo que él mismo estaba viviendo y lo que él estaba realizando. ¿Saben? El apóstol Pablo empieza a testificar que en medio de la situación en que él estaba viviendo, él daba gracias a Dios porque se estaban cumpliendo dos propósitos. Porque Pablo no predicaba a Cristo por rivalidad, Pablo no predicaba a Cristo por envidia, Pablo no predicaba a Cristo por vanagloria, como muchas personas quizás en el día de hoy lo hacen. La pregunta para ti y para mí: ¿por qué predicas a Cristo? ¿Cuál es tu verdadera motivación? ¿Qué piensas de otros que predican a Cristo? Y no estamos hablando de sectas, como muchas sectas existen en el día de hoy. Sectas entregados a la idolatría, a otros dioses, a otro evangelio, a creencias completamente contrarias a la palabra. Estamos hablando de iglesias cristocéntricas. Muchas veces entre nosotros mismos pasamos más quejándonos, pasamos más buscando defectos, pasamos más viendo que otros usan otras estrategias y tratando de imitarlas o mejorarlas, cuando en realidad no buscamos que Cristo sea glorificado, sino que ver lo que hace el otro. Vemos por eso hoy en día una gran competencia en las iglesias cristocéntricas. En realidad, y eso nos ha llevado a deshonrar a Dios, porque el mundo, los inconversos pueden ver esa rivalidad y no quieren ser parte de eso, no quieren ser parte donde hay pleitos, donde hay disensiones, donde pasan hablando del uno o del otro, sabiendo que pueden ser cristianos, que si bien es cierto tenemos diferentes situaciones que no somos iguales, pero nos une Cristo, nos une la fe, nos une las 5 solas. Y es más, tú y yo debemos de aprender a amar a aquellos que quizás no piensan del todo como nosotros, pero que sí han sido lavados por la sangre de Cristo. Son nuestra familia. ¿Sabes? El apóstol Pablo entendía que esa situación que él estaba viviendo le había ayudado a 2 cosas. Mira por favor lo que dice: es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Uno de los propósitos que el apóstol Pablo había entendido cuando él predicaba a Cristo a pesar de sus prisiones es que se había hecho notorio, se había hecho notable por causa de quien él padecía.
Cuando nosotros padecemos por causa de Cristo, vamos a evitar la rivalidad, vamos a evitar la disensión. Y muchas veces aún dentro de la iglesia hay rivalidad. Existe rivalidad hasta en el hogar. A veces entre los hogares, entre los hermanos en el hogar, existe esa rivalidad. Que a quién lo tratan mejor, con quién tienen más preferencia, quién es el favorito. Desde cosas tan mínimas como esas, ya en una edad adulta, esa rivalidad se va más allá a pelear por un bien material, a pelear por una casa, por un terreno, por una herencia, y eso deshonra a Dios. En realidad, eso es algo que debemos evitar. Existe rivalidad en los ministerios, que a quién le pusieron más, quién se luce más, quién causa más espectáculo, a quién le aplaude más, a quién le reconocen más. Tristemente existe eso, y cuando a una persona lo cesan y lo relevan por otra persona, eso es motivo de envidia, de contienda, de odio. Cuando tú y yo debemos de entender que sea lo que sea que Dios nos permite hacer para su gloria, no somos nosotros los que nos vamos a llevar el aplauso. No somos nosotros los que debemos de buscar reconocimiento. Lo único que debemos de buscar es buscar que Dios sea glorificado. Y si Dios nos permite servir, lo único que somos instrumentos para Él. El apóstol Pablo entendía eso. Por eso las personas podían notar que lo hacía por causa de Cristo, no por Él mismo. Pero también el otro propósito que se cumple es que otros se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Por lo que Pablo estaba sufriendo y no renegaba, no tenía envidia, no era rival, no buscaba la rivalidad. Las personas podían entender que este hombre lo hacía de corazón y el miedo que ellos tenían lo estaban superando. Cuando tú y yo evitamos la rivalidad, vamos a ser motivo de valentía, de honor para otras personas que van a querer glorificar a Dios en verdad. Que el Señor te bendiga en este día y nos ayude a predicar a Cristo, no por rivalidad ni por envidia, sino por amor. Que el Señor te bendiga en este día.